Buenas noches y bienvenidos a Las Palabras y las Cosas. Este es nuestro primer episodio y hoy con Cristian Delgado y yo, Fernando Prieto, vamos a hablar de Parasite, película del 2019 dirigida por Bong Joon-ho. Yo te quería plantear algo y es que Parásitos para mí me parece que es una película de las apariencias. Es decir, toda la película está trabajada en el tema de las apariencias, en el tema de lo falso. Siempre están jugando y no solamente, digamos, la familia de clase baja, que serían los parásitos en este sentido, sino que en general todos, o sea, todos realmente juegan una apariencia, juegan un papel y están en una especie de constante farsa. No sé qué te parece a vos esto. Sí, creo que totalmente va por esa línea de la apariencia, porque creo que haces bien en decir que es tanto como para los de la clase baja como los de la clase alta, que claro, la película juega constantemente con este contraste, que es sobre todo la temática, creo yo, un contraste. Y yo creo que eso de las apariencias va muy bien porque ves en el matrimonio ese de los adinerados que por ejemplo la mujer que espera que sus hijos estudien, que se preparen, seguramente ella también se preparó porque ves que sabe algo de inglés, pero ¿para qué se prepara si no tiene ni voz ni voto en la vida familiar, por ejemplo? Ves que ella no siempre como que toma las decisiones más ingenuas, todo le consulta al marido, no parece que no tiene un poder real, y es como más bien la mujer que está ahí parece que fue criada para satisfacer a su marido. Ajá. Y claro, lo mismo ves en el caso de los de la clase baja, supongamos que son, en cambio ellos son los especialistas en la apariencia. Y yo iba a conectar tu idea de las apariencias con el error que hacen estas personas al subestimarlos, porque en la digamos las primeras escenas, cuando llega este amigo de la universidad y le dice como que sí, quiero que cuides a la chica esta, le des clases de inglés porque los universitarios se va a ver bien por ella, y claro, él tiene miedo de que la chica esta les corresponda a los universitarios, y por eso va donde el que tiene apariencia de Gil, digamos, el pobre, ¿no? El que no va a hacer nada, o sea, es un tipo mediocre, perdedor, o sea, ¿qué va a hacer este pobre tipo? Entonces le vende ese pretexto de no, es que tú eres bueno, ¿sí? Y precisamente la apariencia le engaña, y él va y casi al instante ya planea casarse con ella para apoderarse del dinero. Sí, claro, y además no es que es el amor que siente, sino es quiero el dinero de ellos. Es el más ambicioso de todos, que es el que empieza el plan, de hecho. Claro, y sabes que justo con esto mismo que dices, ¿no? O sea, pensaba inclusive en el caso del jefe de familia, por ejemplo, siempre le está recalcando que lo que le agrada del señor Kim es que él no se pasa de la raya. Y le dice primero a él, luego le dice al esposo, o sea, continuamente recalca esto, que lo que le agrada de ellos es que no se pasa de la raya, y es decir, que sigue las órdenes tal cual. Y claro, ya vemos después lo que ocurre. Sabes que, bueno, ahora que hablas de las apariencias, es como que curioso cómo esta gente de la clase alta se da de, ¿cómo es esta palabra? Filántropos, que es como que son muy amables, son muy agradables, y cuando están expuestos en un momento de intimidad de ellos, claro, ahí hablan de cómo esta gente pobre apesta, ¿no? Y le recalca igual, ¿no? En este momento que huele mal, y luego de una manera muy sutil la esposa también se tapa la nariz, y él claro, ya porque ya sabe por qué se está tapando la nariz, entonces nuevamente se olfatea la ropa, y eso que la esposa está descalza y poniéndole casi los pies en la cabeza a él. Claro. y está todo bien porque así estén sucios, igual son los pies de la alta alcurnia, y él como la rata del subterráneo se tiene que aguantar, ¿no? Claro, obviamente, o sea, la clase alta siempre va a oler a perfume y la clase baja a mierda, entonces obviamente, o sea, la clase baja es la que apesta, ¿no? Huelen a como dice la chica mismo, pero la que falsifica que es artista, es que vivimos en el subterráneo, ¿qué quiere? Todos olemos así, no importa con qué lavemos la ropa, ya está en nuestra piel básicamente. ¿Sabes que este símbolo justamente, ¿no?, del subterráneo es curioso? O sea, es lo que les da primero el olor, la misma apariencia de ellos, o sea, digamos, la apariencia en cuestiones de ropa, porque realmente ellos pueden pasar por gente de la clase alta, sobre todo los hijos, es decir, no están en la superficie como está esta familia, sino que están en una especie de tugurio dentro de toda la ciudad. Claro, es que
Yo creo que desde la primera toma, o sea, desde que empieza la película, te das cuenta de esto, porque lo primero que ves es esta lámpara del subterráneo que está, en vez de tener unas luces como decorativas, elegantes, tiene medias, y son estas medias para que se sequen, ¿no? En ese espacio tan la alcantarilla, digamos. Y ya desde ahí te haces una idea de lo que huele ese lugar. Ya sientes la humedad, sientes el cartón por ahí, sientes esa comida quemada tal vez, o sea, sientes todo eso tan solo con las medias en vez de la lámpara ahí. Además de las cloacas, ¿no? O sea, el tema de la cloaca, ves el humo de la señora esta que está cocinando y todos apilados ahí, o sea, qué olor bueno puede salir de ahí también. Y además que hay tanta gente reunida ahí, o sea, que es el meadero de un borracho, ¿no? De la casa de ellos. Igual, están viviendo en este lugar, digamos, que lo que les delata, sobre todo para el niño, es el olor. Claro, oye, eso del niño estuvo tan genial. El niño me parece uno de los personajes más molestos de toda la película. Es un farsante, además es un artista falso. Claro, como dice la hermana, como él solo finge que vea las nubes porque los papás piensan que es un genio, quieren que sea un genio, y el hermano dice, bueno, si me van a dar todo lo que me dé la gana, claro, soy un genio, entonces. Y que sabes que eso justo pensaba, ¿no? En el tema de la clase alta. Muchos llegan a ser parte, digamos, de esta clase siendo ignorantes. Entonces lo que siempre les quiere marcar es el hecho de ser elitistas, pero además tener una especie de genio. Entonces, claro, el genio de la familia o el músico dotado de alguna habilidad, o el caso, en este caso, por ejemplo, del niño pintor, que es un niño prodigio, para la mamá, por supuesto. Y que, claro, o sea, la mamá quiere mostrarle a él como un nuevo Basquiat. Sí, además que, sabes que es curioso cómo se conectan los dos mundos, y es por el sentido de la necesidad. Claro, estos manes se sienten todos superiores, pero son inútiles en ciertas áreas, y por eso necesitan a la clase baja, y ahí es cuando se encuentran estas personas. Entonces, claro, el niño genio debe ser potenciado. ¿Por quién? Por la artista de la clase baja, porque el niño genio de la clase elitista no puede, y la niña que también quieren que sea una gran profesional, seguramente para que luego se case y haga caso a todo lo que digan. Pero esta niña que quiere ser profesional también tiene un maestro auxiliar baja, y también es de la clase baja, y un chofer de la clase baja, y una ama de llaves de la clase baja. Sí. Entonces es esta retroalimentación y, digamos, esta invasión mutua, aunque claro, digamos que invadir es ir al otro espacio, pero se mete en la vida. Pensaba justo con lo que tú dices, no puede existir clase alta si no existe clase baja. Sería solamente un mundo utópico en el que todos son ricos. Pero realmente, o sea, estos dos grupos, digamos, se necesitan continuamente. El pobre necesita al rico y el rico necesita al pobre. Y creo que el rico, sobre todo sin el pobre, no podría vivir tampoco. Porque, claro, o sea, las cabezas de quién pisa para alcanzar la cima. Obviamente. Y además que el pobre siempre es el que está aspirando a llegar a esta casa, digamos, del rico, y en la película, por ejemplo, vemos muy bien esto. Es el que de alguna manera la aspiración es llegar a ser como... Y por supuesto, la clase alta, en este caso esta familia, lo que siempre van a estar haciendo es defendiendo su posición desde su torre. Claro, sabes que ahora con lo que mencionas de la aspiración, yo creo que el personaje que marca o que simboliza la inspiración es el chico, ¿no? El hijo del... el que le apodan, encima le nombran, ¿no? Le ponen un nombre, Kevin, pero una mascota, claro, algo así. Y Kevin, bueno, la piedra, digamos, que es de la que le dan, como que simboliza buen futuro, y él más bien luego dice que él siente que está aplastándole el pecho, bueno, que es la carga, digamos. Él simboliza esta aspiración, y es como ves, en cuestiones de segundos, él se hace pasar por casi alguien que entiende el arte y lo planea todo en menos de un minuto. O sea, esta aspiración se ve reforzada al ver que su líder, el jefe de la familia, no tiene idea de lo que quiere hacer. El papá es un conformista mediocre que ya le da igual a todos. Y él, ¿por qué dice que esa piedra le ha estado aplastando siempre? Y de hecho en la foto la piedra está encima de él, ¿no? Es porque él tiene la necesidad, o se ve casi como el único responsable de intentar hacer que su familia emerja, porque de ser por el papá, ellos van a vivir en ese hueco para ahí, toda, claro, la vida. Y además el papá también lo confirma, o sea, él mismo dice que los planes no funcionan, o sea, el único plan que sirve es no tener ningún plan, porque el plan nunca sale como ellos esperan. Y él hasta el final, pese a todo, o sea, en este epílogo que de alguna manera funciona la escena final, él dice, o sea, que tiene un plan, y el plan de él es, bueno, conseguirse dinero
comprar esta casa para que finalmente, digamos, verle a su padre. Igual es un plan igual utópico, o sea, se ocurra, ¿no? Pero claro, como tú dices, o sea, es el único que de alguna manera tiene una aspiración más allá de quedarse en la clase a la que él pertenece, que es la clase baja. Claro, sabes que no va a funcionar, sabes que no lo va a conseguir. Además que estaba viendo en este canal que te pasé una vez que se llama Coffee TV, él decía como que él había investigado y que al final sale una canción escrita por el mismo director de la película. Yeah. Y que en la canción decía que el chico Kevin tendría que trabajar como 500 años para comprarse la casa. O sea, finalmente sabes que esta aspiración nunca se va a hacer realidad. Claro, a menos que se meta a una mafia como en Vida Perforada, no lo va a conseguir. y que sin embargo, o sea, digamos que lo que mueve a cualquier persona, bueno, esto ya es hasta un discurso de autoayuda, pero lo que mueve a cualquier persona es que tenga sueños. O sea, sin tener un sueño, aunque sea el más irreal de todos, no funciona, digamos, cualquier persona. Y él es, claro, el tipo que está viviendo en ese sueño. O sea, sueña que se va a casar con esta muchacha, sueña que además él la casa va a pasar a ser de él. Claro, y de hecho el papá refuerza esto cuando dices que ahorita es nuestra casa, y ahí llega esa escena tan horrible en la que la mujer le dice que tú eres una cucaracha. Y es gracioso porque ves de verdad la ira en Kim, ves el dolor y luego, era broma, pero sabes que realmente se quería hacer eso, claro. Y que además parece que sí le quería golpear de verdad a la mujer, no por haberle dicho esto. Claro, igual la mujer te entiende. La mujer es de los personajes que menos habla, pero ves que tiene mucho dolor contenido. Al igual que la mujer millonaria, ella también tiene un dolor ahí guardado. Sobre todo en el caso de esta tipa millonaria, porque como mismo dices, o sea, y por supuesto, o sea, las culturas orientales, ahora con lo que me había leído de las Makioka, o sea, te das cuenta que es un machismo durísimo, digamos, en el sentido de que la mujer prácticamente no tiene voz ninguna. Y ahí, por ejemplo, en la película, o sea, la tipa esta de clase alta no tiene voz. Eso, satisfacerle al esposo sexualmente, por ejemplo, o a su vez satisfacerle en otras cuestiones, o sea, ser la compañera, ser la que, digamos, está en la casa figurando como la esposa, la que espera al marido, porque realmente ella no hace nada, ahí es simplemente una especie de adorno para él. Y así es, de hecho por eso el mismo Kim al principio, cuando recién está como digamos en esta especie de entrevista, le dice al jefe ese del hogar millonario como que, o sea, él le dice, ella no sabe cocinar nada, ¿no? Y ella no sabe cocinar, y él dice, pero aún así usted la ama, y se ríe mucho, y es como que sí, creo que la amo, podríamos llamar amor. Claro, y después inclusive cuando llega esta escena final, nuevamente ya digamos él mismo se responde y dice, definitivamente la ama, claro. Pese a todo lo que lee. Es sin embargo un personaje muy eufórico ella. Sí, de hecho es bastante simpático sus escenas, es como que... Pese a que es inocente, o sea, es bien inocente, digamos, en todas las... o muy ingenua en todo lo que pasa, o sea, es la que se convence primero con prácticamente los cuatro. Pero es curioso cómo estos parásitos como que rechazan o más bien boicotean la vida de otros que son parásitos también. No sabemos a fondo lo que pasa con el conductor. Sí sabemos luego con lo del ama de llaves, pero los manes crean todo este plan para que se derrumbe la vida de los otros. Ellos no pensaron en los otros, les dio lo mismo, y de hecho casi mataron a esta pobre mujer con lo del durazno. Y además eso es como funciona un parásito, o sea, digamos la cuestión del parásito es vivir gracias al otro, y vemos desde el inicio, por ejemplo, hasta cuando se roban el wifi, ellos necesitan al otro para poder vivir. Realmente, es gracioso cómo está incluso el esposo del ama de llaves en ese subsótano, digamos así, es como la rata más grande que está escondida, claro, ¿no? Hasta en el símbolo del espacio, o sea, es lo más profundo. Claro, sabes que cuando el señor Kim está como arrastrándose como una cucaracha, mismo como le dijo a la esposa, yo me acordaba de esa frase que suelen decir cuando tienes una plaga de ratas y dicen, es que si ya viste a una es que hay bastante, y aplica lo mismo en la película.
no solamente fue la ama de llaves primero, porque igual ellos son los primeros parásitos que están en esa casa, sino que además llegan 4 más a quitarles el espacio. Y es gracioso, ¿no? Como por ejemplo cuando comen o beben y sacan esta agua embotellada, como que parece una película futurista, así, esta agua ultra procesada. O sea, claro, como tienen tanto lujo hasta para tomar un vaso de agua. Inclusive ellos se regodean en eso. También como que ahora lo que dices, como que el parásito tiene que estar en el otro para vivir. O sea, también la clase adinerada también vienen a ser los parásitos en este caso, porque ellos invaden también la vida de otros para ellos poder subsistir, o sea, para vivir más que subsistir, que es el plan inicial de lo que se necesitan los unos a los otros, que bueno, necesita un empleado, necesita un profesor, parásitos mutuos, todos en una sociedad, de hecho. Digamos que la representación más bien ahí, o sea, sería como tú dices, es una retroalimentación continua de las clases, pero que sin la una la otra no existiría ninguna, claro, de ninguna manera. O sea, si no existen ellos, por ejemplo, no, la clase alta igual se volvería loca. O sea, necesitan, por ejemplo, a la ama de llaves, necesitan al chofer, necesitan a los profesores para los niños. Entonces, de alguna forma están también ellos succionando el espacio del otro. Claro, date cuenta, por ejemplo, en las mismas entradas, por ejemplo, cuando entra el amigo del chico a la casa donde está él con su familia, ni siquiera está cerrada la puerta, como que entra, como dicen, como Pedro por su casa, ni dice hola, nada, coge ya. Mientras que en la casa del millonario, el señor llega y las luces se van prendiendo, ¿no? Es una entrada bastante teatral, digamos, bastante como wow, así llega Dios prácticamente. Y cuando ves que ha sido este otro que hasta estarse golpeando la cabeza que es el de alguna manera un empleado que nadie conoce. Además, es la rata más gorda que está ahí, que ya ni siquiera le interesa nada de afuera y está feliz ahí con el queso que le cae, ¿me entiendes? Tiene ahí sus retratos de este tipo y la única frase que le dice, o sea, es respeto. A pesar de que cuando se está muriendo y le bota como basura, lo primero que hace es taparse la nariz. Pese a eso, igual. Esa escena es brutal. ¿Sabes que las 2 escenas de los confrontamientos fueron tan brutales? ¿Sabes qué es lo más gracioso? Que, claro, como que la clase alta nunca baja al sótano realmente. Jamás pisan, porque incluso cuando la mujer baja a decirle que coja las mesas, algo así, se queda en las gradas. Ella no pisa y esta gente millonaria, o sea, son tan estúpidos porque están en la casa de un arquitecto que se supone que tuvieron que haber visto los planos, que se supone que deben saber todo esa casa. O sea, ni siquiera saben que tienen un cuarto de pánico. Es que es justamente lo que te decía, ¿no? O sea, necesitan una especie de apariencia además ellos, y por eso justamente planteaba esto de esta cuestión de las apariencias, para poder vivir, digamos, fingiendo. A fin de cuentas el dinero no compra ni la clase ni el buen gusto. Entonces, o sea, necesitan este tipo de cosas para sentirse como parte de esa verdadera élite. Entonces, o sea, solamente pensemos, por ejemplo, aquí, ¿quiénes son los que propiciaban este tipo de eventos? O sea, el mecenas, por ejemplo, ¿no? Que necesitan de esta especie de grupos intelectuales para ellos sentirse como parte de esos intelectuales. O necesitan este tipo de elitismo, digamos, cultural para ellos también ser parte de eso. Pero sin haber leído un libro siquiera. Por supuesto. Como hoy leía que en Turquía, si no usas mascarilla tienes que leer 3 libros obligatoriamente. Esa es tu condena, digamos. Y veía bastantes comentarios de gente de aquí de Cuenca como que wow, genial, y con una ortografía del culo, ¿me entiendes? Sí, sin utilizar H's, comas, claro, se nota que leen tanto, ¿no? Por eso se alegran, son lectores aquí. Por eso no hay más de 5 librerías en la ciudad. O este tipo de señoras que a veces les ves en la calle así con abrigos de piel y todo, pero cuando abren la boca sueltan barbaridades que, o sea, dices de verdad, señores de la clase más marginal. Claro, y sabes que lo que dices me recuerda inmediatamente a la escena en la que la chica, la hermana de Kevin, llega y se baña. O sea, todos los demás están embriagándose todo y ella lo que hace es bañarse. Tal vez intentar quitarse el olor del subsuelo y tener ese olor de la clase alta. Pero además, cuando el hermano le dice, tú pareces de la clase alta, es como que no es que parezcas, es como que cualquiera con la cara que sea puede ser de la clase alta. Y más bien la pregunta vendría a ser, ¿de qué depende para que nazcas en la miseria y mueras probablemente en la miseria? O nazcas y juegues a ser un indio siendo un niño de mierda, ¿sí me entiendes? Y además eso,
o sea, que es curioso. O sea, el niño de la clase alta queriendo ser un indio, simplemente es un sistema de castas de alguna forma. Y claro, por su parte ellos, en cambio, queriendo ser de la clase alta. ¿Qué me vas a contar justo? Nada, o sea que sí, o sea, como que los indios son probablemente de los grupos que más han sufrido en la historia, que, o sea, está hasta en los videojuegos como Red Dead Redemption 2, que ves cómo les quitan el territorio, cómo les matan. En The Revenant igual ves que el líder está forzado prácticamente a corromperse. Uh-huh. Y ves como cada vez van disminuyendo y se vuelven esta especie de personaje tonto de exótico, película. Además. Claro, es como lo que Marlon, no sé si has visto la entrevista de Marlon Brando después de rechazar el Oscar. Ah, claro, cuando le envía a esta nativa que creo, sí. Claro, y en la entrevista posterior él dice como que en Hollywood se han dedicado a hacer este personaje del indio como si fuera idiota. O el malo. Claro, o el malo, o el idiota atrás del blanco, y lo mismo con los negros. Y de ahí Marlon Brando dice, bueno, algunos dicen que rompo sus sueños, no es mi problema romper tus sueños, ¿no? Tomando un punto justamente de este caso de la película, cómo se empiezan a volver esta especie de personaje exótico. O sea, veamos que en el cine el indio o es el villano de las películas, por ejemplo, de western, es el villano, o es el buen salvaje que es además amigo del blanco, pero nunca como protagonista, sino como un personaje secundario. Claro. Y de ahí que viene, digamos, este exotismo de lo indio. O sea, en la película, por ejemplo, vemos claro, o sea, es evidente este tipo de perspectivas que tiene la clase alta frente a estos grupos. O sea, es el exotismo por un lado, digamos, del niño, y al final ya de la familia entera. O sea, utilizar inclusive un tipo de rituales que para ellos era previos a la casa, o rituales religiosos para que sea la fiesta de cumpleaños de un niño malcriado. Claro, además que date cuenta todo lo que hace que vamos de campamento, no es que el niño quiere, no es que el niño quiere el otro. Y además es curioso también como a ver, relacionar lo que mencionaste antes de este elitismo fingido, porque cuando van a hacer la fiesta improvisada del niño, o sea, es lo más estúpido que no invitan a otros niños, o sea, invitan a sus amigos, y los amigos son todos adultos y llevan el cello, creo que es lo que lleva una de ellas, y se ponen a tocar música italiana. ¿Y qué tiene que ver eso con los indios? O sea, es que y justamente esto, ¿no? O sea, es la apariencia absoluta de claro, o sea, ¿qué es lo oculto? O sea, lo oculto es este tipo de música. No van a poner una música de tambores, o sea, no. Tiene que ser música en cello, este tipo de cosas. Y claro, ya para darle un toque, digamos, que sea más infantil, porque además es infantil la mirada, digamos, de estos grupos indígenas, ¿no? Indios. Ponerle, por ejemplo, este tipo de vestimentas que son disfraces. Claro, eso sí, es como este juego de algo que fue bastante desgraciado, más bien. Bueno, una escena que a mí realmente me pareció muy interesante y que había hecho una lectura desde el Marqués de Sade, es esta escena en la que se masturban mutuamente esta pareja rica y empiezan a tener este tipo de fantasía cuando él le dice que si tiene todavía las bragas de esa tipa guardada, y ella le responde que quiere drogas, además, o si me compras drogas. Es volver, bueno, según esta lectura que había estado haciendo, es igual regresar, digamos, a esta clase marginal para satisfacer un deseo sexual. No sé qué te parece, o tenías otra lectura de esto. No, yo creo que esa es una lectura genial. O sea, se me hace que es bastante acertado en el hecho de... O sea, la verdad es que me había olvidado de esa parte. O sea, porque del diálogo, digamos, porque yo me acordaba, claro, lo que él empieza a coger el pezón de forma brusca. Uh-huh. O sea, me parece algo bastante brusco como le coge así de la nada, le empieza a manosear supuestamente su masaje, pero... No, o sea, es que es el objeto de él, pues así. Exacto, o sea, se ve la brusquedad, se ve que no hay una delicadeza, se ve que no hay un juego previo, una correspondencia sensorial, sino es que de una empieza y ella incluso como que parece que duda o ve y después dice, bueno, ya, y bueno, ya se empieza a excitar luego. Pero, o lo finge, quién sabe. Pero creo que está bien con esto del Marqués, porque el Marqués precisamente en Filosofía en el Tocador, que es de lo único que he leído de él hasta ahora, por eso siempre citar ese libro exclusivamente.
él dice como que claro, ya quítate estas ideas de que los de la clase alta tienen así sexo, quítate estas ideas de que así moralmente esto es correcto, o sea, como que no hay ni que te rebajas ni que te elevas, como que tienes que escarbar hasta el fondo, y hay veces estos tipos el deseo de romper esa paradigma de lo que un hombre culto o un hombre más bien elitista, o una pareja elitista debería tener relaciones, y ahí más bien ves ese deseo, claro, oculto que se devela, y estos manes quieren zambullirse en el fango, digamos así. Claro, o sea, para satisfacer sus deseos. Claro. Que además, por ejemplo, justo pensaba, hay una especie inclusive, bueno, hasta en los Simpsons me parece que sale esto de que las palabras a veces intensifican el deseo, o ciertos juegos de roles que, por supuesto, o sea, la clase alta jamás va a decir esto, o sea, una conversación, qué sé yo, que él quiere que se ponga esa tanga usada además para excitarse más, pero en este espacio, claro, del sexo se vale, o sea, para él se vale este tipo de cosas porque es lo que intensifica su deseo. Además que es gracioso que vemos como la pareja rica pretende, o más bien piensa en ser pobres, digamos, mientras que nunca vemos una escena sexual entre la familia pobre. Uh-huh. O sea, nunca se ve un beso de la pareja. Lo único que vemos es cuando él está vestido con terno y ella está vestida así, exacto, y le acaricia profusamente, o sea, como que, y ahí también está esta forma de verse elegantes y de sentirse diferentes. Se siente esa emoción y todo se derrumba cuando el niño huelen a lo mismo. Y ahí se acaba la ilusión. O sea, claro, con lo que decíamos, ¿no? El tema del olor, por ejemplo, que es lo que finalmente les delata. Y pese a que están utilizando este tipo de ropas, todos además, ¿no? O sea, porque vemos, por ejemplo, cuando están en la casa, cuando están en lugares así igual marginales, ellos utilizan este tipo de ropa más sencilla que utilizarían en su casa o en su trabajo. Pero en cambio, cuando están en estos barrios de ricos, o sea, necesitan estar con terno, todos vestidos de una manera muy formal, pero que el olor nunca se les va a ir. Es decir, que la esencia de ellos de ser de esa clase no se desaparece. Claro, y te iba a decir como que con respecto al juego de la cámara, o sea, cuando ellos tienen sexo, ves que debajo de la mesa, tal como cucarachas mismo, ellos están ahí escuchándolo todos. Pero la cámara ya se olvida de ellos, porque ellos están debajo de la mesa, ocultos. Claro, ya no existen, ¿no? Claro, y son como ratas mismo, esperan a que esté dormido para irse, ¿no? Claro, y ahí mismo se denota esto del olor, de que huele, que está oliendo. Así es como cuando uno huele una rata muerta, ¿no? Está oliendo, y después descubres la familia y todo. La familia Kim ahí dándose vueltas. Además, claro, o sea, y justo con lo que dices, ¿no? Y me acordaba lo que dice este diálogo. Igual cuando prendes una lámpara, o sea, todas las cucarachas se dispersan y funciona igual. O sea, ahí, por ejemplo, el momento en el que ya se apaga la lámpara es cuando ellos necesitan salir, entonces están, digamos, de alguna manera libres para poder salir de ahí. Y en cambio, si se prendieran las lámparas, ellos necesitan ocultarse porque no ese es el espacio de ellos. Claro, a pesar de que en ese momento quieran simular que saben, están en constante como peligro de ser expuestos, no hasta que llega la ama de llaves ahí toda muriéndose de esa alergia. Uno no esperaba que aparezca, y para eso yo pensaba que tenía alguna cámara escondida, pensaba que algo así, no pensaba que ella tenía a su esposo y ha sido los parásitos originales del hogar. Sí, o sea, totalmente, o sea, te muestra que ni siquiera ellos, o sea, ni siquiera ella, digamos, es que tampoco era tan santa, ¿no? O sea, también tenía este lado oculto que eran también parásitos, o sea, y los mayores quizá, y para luego, claro, volverse él también un parásito finalmente. Claro, y creo que huye bueno, mientras él huye de la policía, el otro huye de las deudas que ha tenido, ¿no? Claro, sí, igual los dos, digamos, están huyendo y ocultándose de algo y terminan en el mismo lugar, ¿no? Claro, es que, sabes que yo creo que, o sea, lo más genial es cuando tienen este primer confrontamiento, se ven diferentes, ¿no? Es más bien una lucha por la supervivencia, por ver quién ocupa ese lugar en el escalón, o sea, quién se queda en la clase alta. Y claro, ya cuando ganan, digamos,
y pasa todo eso y ya está en la escena final. Y el tipo cuando le quita a la rata más gorda, digamos, y se lleva las manos a la nariz, ahí el señor Kim dice, o sea, ahí se da cuenta que es igual al que acaba de matar. Sí, sí. Ahí se percata que son iguales, que los dos son pobres, que los dos han vivido las mismas mierdas, que los dos son constantemente humillados. Y claro, ahí es el momento del reconocimiento y es como casi una lucha de la representación de toda la clase clavando ese cuchillo en el tipo este. No, claro, o sea, además en esta escena, bueno, tomando, digamos, este símbolo de los espacios, para subir a la casa de la clase alta hay que dar unos escalones. Para ir a la casa de los Kim, en cambio, hay que bajar unos escalones desde este espacio, digamos, que sería lineal. Y para ir a la guarida de como tú mismo dices, esta rata más gorda, que sería este tipo que además ya está trastornado. Claro, hay que bajar a una especie de subterráneo profundo. Y en la escena final, en la escena de la fiesta, es el único espacio en el que están todos iguales. O sea, están finalmente en esta línea, en esta línea en la que ya no existen ningún tipo de escalones. Y como tú dices, o sea, finalmente se muestra que los tres son parte de lo mismo. No existe ningún tipo de jerarquía ahí porque los tres están igual. Pues hay muertos dos además. Bueno, claro, la hija y el mismo tipo es negro. Y también había muerto la ama de llaves después de esa tremenda caída. Claro, igual, creo que es la muerte un poco más cruel. Claro, sí. Que tú. Una caída ahí sin brazos, no solo rodando todo. Una muerte genial. Te iba a decir como que, claro, o sea, además como que cuando llegan a la casa de estos manes, es como que la cámara siempre está en contrapicado, ¿no? O sea, siempre está para arriba, o sea, sabes que es una cuesta, sabes que es difícil llegar y ves como los personajes, sobre todo el hermano Kevin, es como que es el que más se demoró en subir, todos se tardaron en subir y lleva como que una hora de la película para que suban y basta 5 minutos de tragedia para que bajen todos corriendo y vuelvan a la mierda y vuelven a su sitio original y claro, está todo cubierto literalmente de mierdas. Que además hay una escena bien curiosa ahí, o sea, de mostrarte cómo esta especie de excremento sale, o sea, cuando la antigua ama de llaves está vomitando en el retrete y de una pasamos a esta escena del retrete de la casa de los Kim, que está saliendo todo el excremento, pero además por cantidades enormes. Y que además sale, o sea, metafóricamente, toda la mierda, digamos, sale posteriormente, ¿no? Claro, ellos viven en la alcantarilla. Sí, sí. Así. Y me parece una escena extraordinaria. Creo que es mi escena favorita de la película, creo. Cuando está saliendo estos excrementos y la chica solo se sienta encima y se pone a fumar. Encima el cigarrillo ya lo mancha con el excremento de la mano. Pero ya, o sea, está tan así como ya válido de todo. Claro, ya no nos quedó de otra, ¿no? O sea, ya no nos quedó de otra que simplemente esperar hasta que eso pase. Sí, pero es que es tan curioso como la escena posterior, claro, cuando ya vuelven a sus empleos, digamos, después de haber matado a una persona, vuelven a sus empleos y claro, él está conduciendo y la esposa está le dice, ay sí, como que fue una lluvia tan chévere, por supuesto, o sea, que era necesaria. Y claro, lo que fue una lluvia que arruinó el cumpleaños del niñito, o sea, fue la lluvia que acabó con la casa de Kim. Claro, o sea, sí, o sea, este diálogo es genial además porque te muestra lo que justo habíamos estado hablando, ¿no? La perspectiva que pueden tener la clase alta y la clase baja frente a este tipo de cosas. Por ejemplo, cuando lo que tú mismo decías, esta escena en la que esta muchacha está sentada en el retrete y simplemente está levantándose el excremento y saliendo por todos lados, y ella ya está, digamos, acostumbrada, creo que inclusive a eso, ya lo acepta. Los otros, en cambio, se espantan simplemente por una lluvia, pese a que tienen todas las comodidades y todo. Claro, es como, además que en esa casa todo parece una obra de arte a través de esa ventana. Y claro, por los otros con esa ventana al piso ahí era la muerte. Y además una ventana sucia. Ahí llena de orines, llena de orines, rodeada por unas varillas.
basura, suciedad, o sea, viendo además, ellos no están viendo desde arriba, sino ellos están viendo desde abajo, solamente los pies de los otros. La cuestión de utilizar inclusive ciertas palabras, por ejemplo, que la misma, cuando ella dice, la que se vuelve la profesora de este niño, que dice, o sea, que estudia psicología y terapia del arte, y que lo único que hizo era buscar en internet, bueno, un poco de estas cosas, y después simplemente fue soltando palabras, además palabras, claro, o sea, palabras más o menos rebuscadas, palabras cultas, que como la tipa no entiende, entonces dice, no es inteligente y ya, entonces le está diciendo algo de revelador con eso. Claro, sí, es así. La verdad es que como yo también cuando sale esta escena y ella dice, no, es que este es del lado de la esquizofrenia. Yo pensaba que era solo la firma del niño, ¿me entiendes? La firma del... Y que creo que sí era eso, o sea. Claro, y la señora, ay no, es que pasó un accidente. Y lo peor es como que es gracioso porque vos puedes decirle a cualquier persona, no, es que esto revela que algo malo te pasó. Y es gracioso porque a casi todo el mundo le pasa algo malo en algún punto de su vida. Y te va a sacar un secreto, o sea, te saca un secreto. Claro. Y que además piensas, ¿no? O sea, con la forma en la que ella lo dice, bueno, piensas que a lo mejor al niño le abusaron o algo le pasó grave. ¿Y qué? O sea, miró lo que él piensa que es un fantasma y ya. Claro, además que es gracioso porque el fantasma es la rata más gorda, la primera rata que... Estaba saliendo a buscar comida. Claro, y uno vas a la cocina y de la nada escuchas un plato y así la convulsión. Y que ves a la rata ahí dándose vueltas por ahí buscando un pan, alguna cosa. Ay, no, es genial esa película, me dejó tan... impresionado con el nivel de cómo todas las escenas fueron significativas. Sí, sí. O sea, no hubo un solo momento en el que digas, esto, o sea, todo tiene importancia en la película, todo elemento, todo símbolo, todo te está diciendo algo. Y yo creo que, de hecho, el manejo solo del picado, el contrapicado, de hecho estaba viendo en este mismo video de Coffee TV que hay bastantes líneas, o sea, bastantes líneas dentro de las tomas que separan a los grupos de personajes. Es una película que, claro, no es que he visto 10.000 películas, ¿no? Pero sí, se puede decir que es, si no perfecta, lo más cercano. Sí, justamente eso te decía, o sea, digamos, o sea, en este tipo de filmes, que inclusive ni siquiera, por ejemplo, ya que habíamos visto algunas películas de Tarkovsky, de todos estos, pero aquí en este caso, inclusive este tipo de música clásica, esta cámara lenta que continuamente te muestra, de alguna manera sí, igual vuelve solemne ciertas escenas, pese a que ocurre una vulgaridad absoluta, digamos, ciertas cosas, o sea, pero este tipo de escenas se vuelven igual solemnes. Claro, o sea, me recuerdo bastante a la de que igual fueron hechas del mismo año, digamos, pero vos sabes bien que el director de Parásitos es un gran fan de Quentin Tarantino. Sí, los pies. Claro, exacto, los pies, por ejemplo. Y justo en la escena final de Once Upon a Time es todo como una comedia, es todo como con música así mismo, como siempre, muy característico de Tarantino. Y la escena esta de Parásitos, cuando están batallando los dos familias parasitarias, digamos. Sí, sí. Está también la música clásica acompañando todo el momento y lo hace bastante cómico a pesar de que alguien tuvo un golpe brutal contra la pared. O sea. Sí, o sea, igual le vuelve cómico, como tú mismo dices, o sea, pese a que las peleas son muy fuertes, ¿no? Claro, como dice, como si yo aplasto este botón de enviar, es como un misil, ¿no? Y la tipa empieza a dar especie de discurso como estas periodistas de Corea del Norte. Con Majin Buu, no saben decir tipos. Claro, además sabes que como que siempre es la mujer, la del Kim, está denotando su fracaso, porque es curioso que ella era una atleta, ¿no? Vos ves en una foto que ella había sido una atleta con futuro, digamos. Y al igual que la mujer adinerada, solo ha seguido los pasos de su marido. En el un caso, pues es millonario, en el otro es un pobre bueno para nada, digamos. Pero te das cuando el hijo tiene el primer sueldo y van a comer,
Y Kim le dice al hijo, puedes comer todo lo que quieras, y la esposa le dice, pero si él lo ha pagado todo. Sí. No hacen nada por ellos, sino que esperan, inclusive en eso, hasta la propia familia esperan que los otros hagan cosas por ellos. Claro, y siempre notas esta especie de punzada, de odio, o sea, la mujer que sufre en silencio, ¿no? Claro, sí, es bastante curioso cómo estamos viviendo esa película constantemente. Sí, o sea, yo creo que eso es lo interesante además de la película. O sea, si una película de Corea del Sur puede llegar a Latinoamérica y podemos comparar con cosas que ocurren aquí, entonces es una película universal. Sí, o sea, realmente lo es. Además que yo creo que hace rato mencionaste una palabra genial, solemnidad. Uh-huh. Y digo genial porque en esta película de eso no hay nada. O sea, generalmente uno cuando ve esas películas como de Asia es como que siempre los personajes para decir sí, como que sacan el pecho, ven al frente y sí señor, así como que no creo que esto esté correcto, es como que siempre exageradas. Claro. Pero aquí todo es como un tono muy desenfadado, como que aquí veo mis zapatillas tranquilas. Ya los personajes o están totalmente desencantados o como tú mismo dices, o sea, un desenfado total ante todo lo que está ocurriendo. Oye, ¿y qué te parece a vos, por ejemplo, la forma en la que, o sea, el progreso de la película? ¿Cómo te parece esa especie de ondas, de espirales, así, no sé cómo veas la evolución, digamos? Oye, ¿sabes que sí? O sea, yo creo que, por ejemplo, ese tema del argumento, la manera en la que se trabaja generalmente para tratar de intensificar emociones y esto, justo con lo que anteriormente te había estado diciendo, o sea, es interesante, por ejemplo, la forma en la que, o sea, ves unos 30 minutos de la película y no ves lo demás, no sabes lo que va a pasar después y no te puedes imaginar lo que después pasa. Porque la primera mitad de la película, por ejemplo, es casi feliz, o sea, te diviertes con la forma en la que van entrando a la casa, te diviertes inclusive con la manera en la que van sacando de poco a poco a los anteriores empleados hasta que ellos nuevamente entran. Pero después el argumento y el guión en sí cobra una intensidad total cuando ya empieza, digamos, esta decadencia del plan que ellos tenían. Entonces, las emociones, por supuesto, como espectador, yo creo que se intensifican mucho más porque ya, o sea, no es algo que te esperes. Entonces, se te quita, digamos, esa idea de que, bueno, puede tener un final feliz hasta que ya finalmente dices, bueno, todo se fue a la mierda. Claro, o sea, la comedia negra se resume en la risa esotérica de Kevin después de despertar en el hospital. Claro. Este epílogo no sé qué tal te pareció, porque, o sea, estas dos escenas del epílogo me parecían increíbles, no sé cómo tú les habías visto. Sabes que yo, o sea, hasta, si es que la película se hubiera acabado cuando supuestamente él compra la casa y se abraza con el papá, yo ya estaba listo para decirte no me gustó el final. Porque se me hace como que lo más idiota que el tipo logre reunir la plata y todo, y el viejo ni una cana. Claro, ni una cana, y él ya con el pelo café, o sea, ya se tinturó, no sé. Y no, pues y más bien me pareció brutal esa forma del director de decirte, sigue soñando, o sea, sigue pensando que te vas a viajar, sigue pensando que algún día vas a vivir con comodidad, sigue pensando todo eso en tu guarida, con tus medias de lámpara y tu baño expulsa excrementos, o sea, sigue pensando eso porque no va a pasar. Claro. Yo creo que una de las cosas buenas que tiene esta película y una de las cosas más brillantes que logro ver es que esta idea del buen pobre, por ejemplo, primero que nada la idea del buen pobre se elimina y la idea del rico villano igual. En ambos lados existe un conflicto tremendo por intereses, siempre queriendo, como te decía, siempre queriendo quitar el espacio al otro, por ejemplo. E igual, lo que generalmente a veces se ve en este tipo de películas más romanticoides es que el pobre llega a ser el rico, finalmente le destona ese lugar y todo. Aquí no, o sea, tú mismo dices, el pobre se quedó siendo pobre y nunca va a cambiar eso. Y te quedaste ahí, tienes ese espacio y pues aguántate porque eso no va a cambiar y finalmente lo único que te queda es seguir en ese espacio. Es seguir doblando cajas de pizza. Seguir doblando cajas de pizza, no te queda de otra. Y bien además, porque si no... Igual te quitan el 10% de tu sueldo.
que puede que sea, digamos, $5. Pero te iba a decir, sabes que ahora que hablas de esto del buen pobre, esos términos siempre me dan como risa por su crueldad. Pero cuando la chica esta falsifica el documento del hermano de que es un universitario, y el padre con todo orgullo dice, si fueras falsificadora serías mejor. Claro, sí. Y mientras que en la casa millonaria todo le aplauden al niño este, y a la hermana que quiere le obligan a aprender inglés, pues nunca le toman en cuenta, no les interesa lo que ella quiera, sí. Nunca hay o sea, no sabemos mucho del personaje más allá de que le gustan los mayores al parecer, y ya, o sea, en cambio la otra es como que tiene su personalidad misma. Claro, y por ejemplo cuando el papá llega comprándole walkie-talkies o algo así al hermano, porque es su cumpleaños. Pero bueno, una familia así de adinerada puede comprarle algo a la hija también, ¿me entiendes? y claro, no le compran nada, o sea, que hay un nulo interés por ella. Claro, simplemente es al niño, ¿no? O sea, y además claro, hasta por eso se ve que es niño malcriado, o sea. Es lo lógico, digamos. Claro, o sea, Claro, te iba a decir que, o sea, soy tan lento a veces que yo, el rato que estaba como que haciendo este esquema, me doy cuenta que son 4-4. O sea, son las dos familias. Y así mismo hay dos hijos, ¿no? De hecho, yo me había olvidado de la hija de los millonarios. Es que la pena que está como que un poco oculta. O sea, claro, el personaje de ese es casi el más vacío de todos. Sí, o sea, realmente lo es, y solo ves que esta chica que está con las hormonas revueltas y ya, ese es todo el rol que cumple ella, digamos, ¿no? Claro, como tú mismo decías, que lo único que le parece que le interesan eso, o por sus profesores, porque son mayores. Sí, todos con que le voy a esperar hasta que llegue a la universidad y no sé qué. Y sin embargo, ¿sabes qué? Justo con lo que tú decías, justo en este momento me estaba poniendo a pensar. O sea, los verdaderos personajes femeninos sumisos son de la clase alta. Que los de la clase baja, en cambio, o sea, muchacha esta, o sea, es de alguna manera esta falsificadora, pero igual es muy inteligente en las cosas que hace, las cosas que dice. E igual la mamá de alguna manera también, o sea, porque sí, hasta logra con esta especie de bromas que le hace, se enfrenta al marido. La otra no, o sea, inclusive le tiene miedo, que al punto de decir que puede descuartizarle. Claro, eso es verdad, eso es muy cierto. Y sí, o sea, como que tienen más voz. Pero yo creo que el personaje este de la chica, la hija de Kim, era un personaje muy interesante, y creo que por eso mismo es la que muere, ¿no? O sea, la que más prometía, digamos, en el futuro, la que podría hacer algo, es la que muere, es la que paga, digamos, la invasión. Claro. Y sí, o sea, se me hace que es un buen punto de vista también ver que los de la clase obrera son los que tienen todos voz, incluso cuando ya están en este gimnasio después de esa lluvia tan fuerte. Ves que están pues después todos felices, ya riéndose, ya recibiendo ropas nuevas, parece, o secas, no sé. Y ves que ahí está la gente, pues ahí reunida toda, ¿no? Mientras que los otros para la fiesta de un niño van todos con blanco. No sé, o sea, es curioso el contraste, como decíamos, hasta que siempre... pulcro, ¿no? Claro, y por eso cuando aparece el personaje el de la rata gorda, que digo yo, él es el único que lleva ropa de negro. Claro, es el único, y es como precisamente esta rata, la oveja negra, eso que no quieres ver, eso que debe permanecer en la oscuridad, y sale a la luz que todos son blancos, ¿no? Todo es blanco, y claro, llega con este cuchillo. O sea, solamente imagínate, qué sé yo, en una reunión de la clase alta, lánzale una rata en el medio, o sea, a ver qué hacen. O sea, van a responder de la misma manera, o sea, es la porquería que no se debe ver, porque incluso, o sea, qué sé yo, en este tipo de reuniones, por ejemplo, es necesario mostrar la belleza, más no la fealdad. O sea, claro, la belleza igual representa élite, igual la belleza representa poder. Entonces, si lanzas algo feo, pues ya es lo que a todos les desenfoca, digamos, de este espacio, y les muestra lo que realmente somos. Ustedes también son mierda al final. Claro, además que
que como que todos son muy iguales, los de la clase adinerada. O sea, cuando esa escena parecía que todos eran, y no porque sean coreanos, sino porque estaban vestidos iguales prácticamente. Y es así, o sea, cuando vos ves, yo que sé, fiestas en el centro, o sea, algunas de esta gente reunidas, es como que todos tienen los mismos zapatos, los mismos sacos, el mismo corte de cabello, o sea, es como, es un uniforme, ¿no? Del buen gusto supuesto, ¿no? Claro. El supuesto buen gusto y la originalidad que es nula en casos así. Claro, además que, por ejemplo, en la escena en la que están teniendo sexo en el sofá, o sea, esas pijamas ahí también, esos uniformes hasta para dormir, o sea, uno cuando duerme lo que menos piensa es en que la ropa concuerce. Sí, nada, simplemente te quitas y ya, así te fuiste, o sea, pero claro, en cambio ellos no, o sea, es todo. Y todo de buena tela parece, ¿no? Además. Y además es interesante ese retrato, por ejemplo, que sale, que se muestra de ellos, entonces, además la cuestión de la buena familia, o de la familia noble, siempre feliz, que tiene que mostrarse igual, o sea, con la apariencia de lo mejor que tienen. Entonces hasta su propia vestimenta tiene que ser así, ¿no? O sea, mostrarse como la familia feliz. Entonces la familia tipo que es, o sea, es la familia que tiene una buena casa, 2 hijos, o sea, hombre y mujer, sus mascotas que igual, o sea, les dan cierto prestigio porque claro, tienen mascotas y todo. Comen mejor que los humanos, digamos. Claro, o sea, igual, o sea, mientras ellos están comiendo una mezcla ahí extraña, que hasta creo que despiden malos olores, ellos no, o sea, piden hasta los perros inclusive están comiendo bien. Claro, y que cada uno tiene una correa distinta y que debe dejarle correr así, ya sabes. Exacto. Mientras que ellos pues les ven a todos con la misma lupa, ¿no? Yo creo que Parásitos al final es una gran metáfora, ¿no? Metáfora casi perfecta. Como habíamos dicho, o sea, es una alegoría muy buena de lo que es la lucha de clases, finalmente. Igual, o sea, sin usar este término de manera peyorativa, o sea, no viendo al pobre noble, ni tampoco a este millonario como villano, sino que en los dos grupos siempre va a existir lo bueno y lo malo. Y los dos grupos a la final son malos, o sea, no hay un grupo bueno ni un grupo noble por naturaleza. Claro, es que, claro, digamos, las 3 familias, o sea, tanto la pareja y las otras 2 familias hacen actos detestables. Entonces no es que él es uno bueno, él es malo, o sea, cualquiera que vea objetivamente esa película sabe que los 3 actos son condenables, no tanto como el de llevarse a la mano o sea, llevarse a la nariz la mano. Bueno, tú me entiendes, taparse claro. La nariz del olor de ese pobre tipo, y ellos en cambio meterse así, engañar a la gente, valerse de la ingenuidad de esa pobre mujer. Claro. Y mientras la otra señora está alimentando a su esposo, teniéndolo ahí oculto, abusando de sus jefes también. Claro, igual. Planteaba esto porque había leído en algunos foros acerca del análisis que hacían de esta película, foros de izquierda además, que le mostraban a la película como un emblema de la izquierda, o sea, un emblema. O sea, la izquierda tiene al pobre como el bueno, o sea, y no, jamás va a ser una persona mala, ni mucho menos. Entonces igual, o sea, esta cuestión de lo bueno y lo malo siempre de una manera muy radical. Entonces, personalmente considero que la manera en la que le presentan es esto, o sea, todos los 3 grupos han hecho cosas asquerosas y pues tienen que pagar, ¿no? Claro, totalmente. Posiblemente no con la muerte, por ejemplo, del tipo del papá millonario. O sea, no sé, él tal vez no tenía que morir porque la venganza al fin y al cabo era contra la familia, los otros parásitos, digamos. Claro. Pero al fin y al cabo él también termina sucumbiendo por todo esto que al final sí le va ofendiendo. Sabes que es también interesante como el papá de Kevin, o sea, al principio es como muy divertido y después va decayendo hasta el punto en el que ya no ríe para nada. Y la mirada final es brutal, ¿no? Claro, o sea, cuando está vestido de indio y la pobre hija está muriendo y el tipo así como, ¿pero qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? O sea, es como déjale, ¿no? Claro, y además esto yo creo que es el acto que finalmente
a él le muestran o nos muestran a todos la manera en la que piensan ellos, los de la clase alta. O sea, hay una tipa desangrándose ahí, hay un tipo muerto, pero ellos se asustan porque el niño se desmayó entonces. O sea, pues el niño simplemente se desmayó, hay una muchacha muriéndose que pueden salvarle y alguien que por lo menos que le tapen porque ya está muerto. O sea. Además es tan genial esa toma del tipo del de negro cuando ya está muerto con el chuzo ahí metido en el estómago. Y el perro llega. Sí. Comienzan los chorizos. Claro, o sea, nadie le mueve porque es igual a un chorizo ahí ensartado, ¿no? Es una carne que simplemente está ahí. Que quizá los perros son los menos clasistas y que les ven a todos iguales. Claro, se da lo mismo que te vistas así basado el perro. Va a acompañar al que sea y comerse también al que tenga el mejor acompañado, independientemente de si está clavado o no. Ya, independientemente del olor que tengan. Claro, eso sí, pero o sea, ese tema del olor fue tan genial, es tan bien tratado, o sea, claro, además que es también interesante que él siempre se está oliendo cuando escucha que hablan de su olor y él siempre se pone a olerse y no se huele porque él es de la pobreza, digamos, de la inmundicia para los ricos, entonces jamás va a percatarse de a qué olor se refieren, ¿no? Y bueno, además también es curioso cómo la importancia que tiene la casa, ¿no? En la película mismo, ¿no? Es casi un personaje también. como en la de Stalker, la tierra esta. Sí, o sea, sí. La cuestión de los pasadizos yo creo que es interesante. Igual, cada espacio, además, cada ambiente. Bueno, el más revelador quizá el pasadizo último, esta especie de subterráneo, que igual es esta representación de lo marginal y que además funciona de una manera muy curiosa porque este subterráneo en el que está viviendo este tipo realmente no dista mucho de la casa de los Kimos. Igual es sucio, está lleno de... Y encima de esto, la casa de los ricos. Pero bueno, ese lugar, digamos, al menos va a resistir una lluvia. Sí, por supuesto. En cambio, la casa de Kim... Ni eso, o sea... Nada, realmente es un sitio a la deriva, ¿no? Y es así, no me acuerdo si es en Japón o en Corea, pero creo que es en Japón. Esta gente que vive casi como jaulas. Sí, no sé, o sea, es así, y es cada vez, digamos, también el efecto de la sobrepoblación, ¿no? Uh-huh. Y claro, mientras más sobrepoblación, más lucha de clases va a haber. Por supuesto, sí. O sea, el caso de Japón, por ejemplo, que tener una casa de más de 2 habitaciones ya es un privilegio. No solo como siempre está trabajando, creo que es la película que más trabaja con el picado y el contrapicado. Creo que es la que más he visto en mi vida que trabaja con eso. Eran como que tomas muy como calmadas, incluso en los momentos, digamos, de un poco de tensión, tomas relajantes, serenas, y en la confrontación eran unas tomas tan veloces. Sí. El traveling por esos pasadizos de ese subsuelo ahí y la luz, era casi como una película de terror, pero como te decía, era una lucha por la supervivencia. No, y la tensión que además te muestra eso, o sea, el trabajo de cámara yo creo que es interesante porque sí intensifica esa tensión, por ejemplo, de los personajes ante esas situaciones, o sea, cuando esta antigua ama de llaves encima de la espalda de su esposo y está imitando esta especie de saludo militar norcoreano y miras, o sea, la cámara, como tú mismo dices, o sea, con este picado contra picado. O sea, intensifica muchísimo más lo que ellos están viviendo ante esa situación. Sí, es totalmente como dices. Es que es un trabajo tan bien. O sea, no se ve forzado eso de ver para arriba o viceversa. Uh-huh. Se ve que es un trabajo bastante como que natural y te das cuenta que suceden ciertas cosas así. No, claro. Que de hecho es como... No sé, es como el ascensor mismo, ¿no? Para ir a tal piso, tal consulta, tal cosa. Está siempre arriba y va por ahí. Este tipo de escenas que son comunes en ciertas películas en las que el ambiente es la oficina, el ambiente del jefe, por ejemplo. Primero que nada, siempre en el lugar más recóndito al que casi no puedes acceder. O sea, llegar a la oficina del jefe es siempre una especie de odisea para alcanzar este lugar.
Y cuando llegas, además, claro, como tú mismo dices, vas en un ascensor o con las escaleras, como sea. Pero el momento en el que llegas es como llegar a otro lugar que no te corresponde a ti. Claro, pues se siente una invasión mutua, digamos. Uh-huh. Y que en cambio, por ejemplo, cuando este tipo, que finalmente es el que le mata, a esta muchacha, cuando llega al lugar, digamos, de esta familia, cuando llega a esta casa, no es que está accediendo a un lugar imposible. Él se siente parte de ese lugar, entonces simplemente sale, inclusive toma el cuchillo de una manera más natural posible y sale a la fiesta de la forma más natural. Claro, tapándose del sol, incluso detrás de todos, ¿no? Como, sí. ¿qué pasó? Estoy lleno de sangre y recién salí a la luz. Después y nadie se percata. No, o sea, todos están esperando la escena. Además que es gracioso porque este tipo tiene planeada toda la escena de que le asaltan a la princesa del pastel y llegan ellos, los indios además asaltan y llega él y la salva y total, pues claro, asaltó a alguien pero con la muerte, ¿no? A todo ese espectáculo. Además que es curioso porque en la película siempre se habla de que Estados Unidos hace las cosas bien, o sea, porque es como, está jugando con las flechas, el traje de Estados Unidos. Ajá, sí. Además es igual, ¿no? Una muestra del elitismo de esta clase, que es lo que generalmente vale. Me acordaba, por ejemplo, de una cosa que comúnmente sucedía aquí, siglo XIX, inicios del siglo XX, cuando Francia y sobre todo París era la capital cultural, además de una capital prácticamente comercial, y empezaban a venir muchas cosas francesas acá, o sea, desde pianos a, qué sé yo, libros. Entonces, claro, o sea, por ejemplo, o sea, un piano francés tenía que tener una familia de la clase alta, o sea, era casi obligatorio para una familia burguesa tener este tipo de instrumentos, pero traídos desde ese lugar. Claro, ese elitismo. Además que yo, por ejemplo, bien remarcaste antes los cuadros en los que está la familia, y esa imagen la hemos visto mucho más en como que tradiciones europeas, lo de la familia sonriente y así, que en coreanas, ¿no? Pues que tenía otro estilo de representación, me parece. Vaya a ser que alguien sepa de arte, medio imbécil, pero desde mi ignorancia yo diría eso, ¿no? Me parece que es también una mirada occidental, esa forma de tanto del hogar, de la estructura de la casa, como también de los cuadros y así. Claro. ¿No? Porque justamente igual, o sea, yo casi no he leído nada además de lo que ahora he estado leyendo, nada de literatura ni mucho cine oriental. Por ejemplo, en el caso de las hermanas Makioka, que es japonesa, hay una especie de juego de apariencias al punto de volverse una familia hermética que solamente vale para lo que se presenta afuera. Es decir, adentro casi todos están encerrados en un espacio. Hay más diálogo interno que externo, pero afuera hay que mostrarse como esta familia buena, que además el esposo exitoso, siempre buscando el éxito además, y que el mayor regalo es poder casarse con alguien de la clase alta, buscar siempre esta especie de ascensión hacia un estrato económico, social, más sobre todo social. O sea, no importa si eres pobre, pero mientras tengas un cierto prestigio, tu familia tenga cierto prestigio. Y bueno, yo creo que eso incluso no se limita al libro que mencionas, sino yo creo que es algo universal, como decías al principio, que se da esa situación. O sea, sabemos que en la antigüedad, hace un par de siglos, ¿no? Todavía ahora hay gente que cría a sus hijas para que se consiga un marido así. Y está esto, ¿no? O sea, la apariencia constante que bueno, ya yo creo que incluso se escapa de la clase social, porque como dices, o sea, el buen pobre también quiere reflejar su buena familia, felices a pesar de la falta de dinero, yo qué sé, lo de siempre. Me parece que claro, al menos en la película esto se ve mucho más en la familia millonaria, que además está bastante inconexos, ¿no? Sabemos además, por ejemplo, que claro que la familia no es perfecta, que todos siguen el sueño americano, además, que eso es algo que dice Dostoyevsky, el jugador, que bueno, que primero es Alemania, ¿no? Más bien Alemania es la que pone esta imagen de la familia, y luego ya, ahora todos tenemos el sueño americano como un símbolo total de esto. Pero por ejemplo, lo que dices de las apariencias, el niño también algo oculta, porque él sí traduce esto de ayuda, no sé si te acuerdas, y no sé por qué nunca dice nada. Sus padres no le van a creer de todos modos.
Es que además es interesante cómo el director permite que haya esta invasión de la intimidad. O sea, cuando ellos hablan de cómo huele el señor Kim y ellos parásitos, casi como una ofensa, ¿no? Y es como, bueno, o sea, todos en la intimidad algo dirán, o sea, vos mismo es el que está ahí de metiche. Claro. Lo que alguna vez pensaba, o sea, lo que se dice, primero que nada uno mismo, o sea, lo que se piensa, lo que se dice en un espacio íntimo y posteriormente lo que se dice afuera, o sea, son tres cosas diferentes que nunca se van a igualar, ¿no? Si todo el mundo dijera lo que pensara, este mundo fuera un caos, creo. Claro, morirían diario, sería como el viejo oeste, seguro. Bueno, yo creo que ahí queda, ¿no? O sea, no sé si hay algo más que decir de la película ahora mismo. No, yo también pienso que hemos hablado bastante sobre este tema. Quizá, nuevamente, por supuesto, recalcar esto que es interesante, justamente esta especie de lucha de clases. La muestran, nuevamente, de no plantearse desde una perspectiva, sino mirar además desde diferentes puntos, no desde la mirada del pobre ni desde la mirada del rico, sino en general mostrar todo este ambiente y cómo funciona este ambiente. Y por supuesto, claro, ya en cuestión de la historia, la manera en la que se ha contado, creo que es muy interesante y creo que es de las películas más interesantes que hemos hablado aquí. Sí, realmente, y creo que, o sea, sabes, cuando yo escucho lucha de clases, yo pienso ahora en la escena final en la que el chico está riéndose, porque no existe tal lucha. La idea de la revolución de las masas, la revolución de clases, finalmente es una simple utopía. O sea, creo que vos y yo hemos conversado bastante de este tema, acerca de estos ideales. A la final simplemente han funcionado para ubicar a alguien en un puesto, ubicar a alguien en un estrato y se acabó ese tipo de luchas. Entonces, aspirar a permitir que tal persona se siente ahí y ya está. Entonces, por eso claro. este chico se ríe y el otro dice, bueno, este tipo no se deja de reír, es como que ya lo tiene perdido todo y seguramente será así el resto de su vida, un mal chiste. Bueno, para finalizar, hermano, ¿por qué piensas que es necesario ver Parásitos? ¿Cuál es la singularidad del filme, por así decirlo? Bueno, yo creo que realmente Parásitos es una película que muestra muy bien esta división de clases y el tema de la lucha de clases en un país como Corea del Sur, un país finalmente capitalista, en el que este tipo de divisiones son aún más fuertes y se contrastan aún más. Y por supuesto, en el caso del filme, pues evidenciamos cómo esta lucha se desarrolla todos los días y cómo estos dos grupos, finalmente clase burguesa y clase alta, frente a la clase pobre, están luchando para conseguir un espacio dentro de estas estructuras de poder. Bueno, yo por mi parte considero que Parásitos es una forma concisa de exponer esta otredad, como bien mencionas la palabra contraste, y claro, como que su mensaje directo es este enfrentamiento, es esta lucha, esta pugna, casi silenciosa pero tan visible, o sea, y además de olfateable, ¿no? Como tanto destacábamos el tema del olor. Y también me parece que es genial porque resignifica o moderniza un concepto tan clásico como es lo tragicómico, que es esto. O sea, Parásitos realmente se concluye, digamos, tragicomedia, que es tan fuerte lo abrupto de ese viaje que te impacta así por su realidad. O sea, tú acabas de ver la película y dentro de las escalas que se presenta sabes que estás en alguna realidad de esa película. Y claro que no sabes cuál de las clases de parásitos eres realmente, pero está ahí, digamos. Claro, es un humor con un humor negro muy sutil además. Sí, es muy real. Sí, y bueno, como ya para darle esta calificación, digamos, ya que estamos en tono de pestes o de plagas, de 0 a 5 cucarachas, ¿cuántas cucarachas crees que Parásitos merece? 5 cucarachas, totalmente. Creo que todas las cucarachas se van ahí a esa película. Sí, yo concuerdo en este concepto kafkiano que comentábamos. Y sí, realmente, ¿quién soy yo para no concordar con tal dictamen, que es algo casi como general, ¿no? Así que creo que es hasta un sacrilegio decir que Parásitos no equivale. Claro, o sea, Parásitos equivale a 5 cucarachas. Las cucarachas es casi que
la imagen del éxito, ¿no? Si no, pregúntale a Kafka. Finalmente. Bueno, creo que con esto nos despedimos. Estaremos siempre esperando a seguir comentando, analizando, conversando aquí con Fernando y conmigo, así que nos despedimos. Igualmente nos despedimos y les esperamos cada semana en este podcast sobre literatura y cine.